Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y les voy a invitar de nuestra segunda lectura en el libro de Eclesiastés, Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo número 7. Eclesiastés 12, 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Nuestro tema para esta tarde se titula ¿qué es la muerte? ¿Cuál es el significado de la muerte? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos acerca de la muerte? Y estos versículos que leíamos nos narran, nos describen lo que es el ocaso de la vida del hombre, el ocaso del ser humano. El escritor bíblico comienza llamando a los jóvenes a acordarse de su Creador, antes que vengan aquellos días malos, cuando lleguen esos años y se deba reconocer que no era lo que realmente creía que eran. Y precisamente a partir del versículo 2 se nos presentan esos años malos, si pudiéramos decirlo, cuando ya la muerte está a la vuelta de la esquina en términos de edad. Reconocemos que la muerte está a la vuelta de la esquina en cualquier circunstancia. Pero obviamente cuando hablamos de aspectos de edad, obviamente llega un punto donde la muerte ya es mucho más cercana. Días atrás o estos días participaba de un velorio, la muerte de una dama de 99 años, pocos meses para cumplir 100 años. Por supuesto que no era algo inesperado la muerte. Distinto es cuando algún joven parte del escenario de esta tierra, algo inesperado, por supuesto que el impacto es mucho mayor. Pero aquí se nos describe precisamente la ancianidad, el ocaso, por medio de metáforas que hablan acerca de que la vista comienza a perderse, las piernas se debilitan, las espaldas pierden su vigor, también que vienen cataratas, etcétera, que ya el oír se ve afectado, cuando comienzan a venir las canas, cuando aún la langosta, algo muy pequeño, ya es una carga, cuando el apetito ya no es el mismo del joven que es capaz de comerse una olla completa y sigue con hambre. Cuando llega ese punto de que la vida está por irse, es que ahora nos encontramos con este versículo número 7, que es en el cual estaremos meditando en esta hora. Ese punto donde la muerte llegue y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y aquí hay una verdad innegable que todos debemos reconocer, que un día todo ser humano, sin excepción, tendrá que morir. Tendrá que pasar por la experiencia de la muerte. Antes, después, joven, anciano, en algún momento todos vamos a morir. De hecho, estamos muriendo desde nacer. Desde ese momento estamos expuestos a la muerte. Y esa muerte, como lo presenta aquí Salomón, no es más que el punto final de un proceso de deterioro. Cuando alguien escribe tal vez una carta, un correo, lo que sea, luego de escribir varios párrafos y mucha información, llega al punto en que escribe un punto, ya no hay nada más que escribir. Y precisamente este versículo 7 es ese punto final, no de un escrito, sino de la vida, de ese proceso de deterioro. Finalmente la muerte es el peor enemigo ante el cual todos nos enfrentamos. Y es el peor enemigo porque siempre ha de triunfar. Siempre ha de obtener la victoria. Y esa es la idea de este pasaje que tenemos aquí. Y es ahí, en ese momento, donde toda experiencia, donde todo placer, toda posesión, todo logro, todo éxito, todo reconocimiento, todo el vigor que podamos tener, es en ese momento cuando se pierde. Será hecho absolutamente nada. Pero curiosamente, estas cosas que van a perder sentido en el día de la muerte, van a perder importancia en el día de la muerte, no van a tener valor para la persona, estas mismas cosas son las que durante nuestra vida en esta tierra nos hacen olvidar. Son las cosas que en nuestro peregrinaje, en nuestra existencia en este mundo, nos hacen olvidar que un día vamos a morir. Es curioso
que estas cosas que disfrutamos, que en la muerte se acabarán, son las que nos hacen que no pensemos en la realidad de la muerte. Así que hoy día quiero hablar algunas cosas con respecto a la muerte. En primer lugar, ¿qué es la muerte? Para luego hablar acerca de que la muerte no es el final, hay algo más. Vamos a hablar del juicio final en tercer lugar. Vamos a hablar de cómo ésta puede ser evitada. Y estos van a ser los puntos para el mensaje de esta tarde. La pregunta es, ¿qué es la muerte? ¿Cómo definimos la muerte? ¿Cómo nosotros podemos entender la muerte de una manera fácil, de una manera simple? Básicamente, en una palabra, la muerte es separación. Y no me estoy refiriendo a esa separación de los cercanos. Estoy hablando en un aspecto personal. Es una separación. Y para entender a qué se refiere con separación, vamos a ver los tipos de muerte que se nos presentan en la Biblia. Porque hay dos tipos de muerte. En primer lugar está la muerte física. Génesis nos habla de que cuando el hombre fue hecho, fue creado con dos componentes. Uno es el cuerpo, la otro componente es el alma. El cuerpo es aquello tangible, lo que podemos ver, lo que podemos palpar. El cuerpo son las manos, los pies, la cabeza. Pero por otro lado está el alma, lo que es inmaterial, lo que es espiritual, lo que es intangible. Por ejemplo, la conciencia, el pensamiento, las emociones, toda la voluntad, todas estas cosas son parte del alma. Así que cuando hablamos de vida, de que alguien tiene vida, estamos hablando precisamente de la presencia de estos dos componentes en una persona. Si falta uno de estos componentes, ya no hablamos de vida, hablamos de que la persona ha muerto, porque esos componentes se han separado. Uno va a la tierra, el cuerpo, y el otro, como dice el versículo 7, vuelva a Dios que lo dio. Entonces, en primer lugar, con respecto a la muerte física, la separación se ve reflejada en que el cuerpo y el alma, los componentes que hacen la vida de una persona, ya están separados. Eso es lo que la Biblia llama la muerte física. El polvo, el cuerpo, vuelva a la tierra como era, y el espíritu, el alma, vuelva a Dios que lo dio. Esto es, insisto, muerte física. Y esta es la muerte que todo el mundo conoce. Esta es la muerte que todo el mundo sabe que existe. ¿Por qué? Porque ha ido a funerales, algún ser querido o algún amigo, o ha visto en la televisión algún funeral y comprende la muerte como esta separación del cuerpo y el alma. Entonces Salomón nos está advirtiendo en primer lugar que llegará el día en que a todo ser humano va a tener que experimentar esta realidad de que el cuerpo se ha de separar del alma. El cuerpo va a la tierra, el alma vuelve a Dios que lo dio, y allí entonces se va a experimentar esa separación que es la muerte. Pero no es la única advertencia que tenemos. De hecho, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, recibimos constantes advertencias acerca de la seriedad con la cual nosotros deberíamos pensar acerca de ese día. Pensemos en la enfermedad. La enfermedad es una advertencia acerca de la muerte, porque nos dice, nos habla lo débiles que somos, lo frágiles que somos. Una enfermedad puede trastocar todos los planes. Puede ser joven, adulto, anciano. Una enfermedad puede trastocar completamente lo que hayas planeado en tu vida. Por otro lado, por ejemplo, tenemos las pandemias. Cómo son capaces de afectar no solamente a una persona en particular, sino a una nación entera y aún el mundo. Y nos vienen a acompañar y nos muestran que nadie finalmente tiene la vida comprada. Son advertencias, son recordatorios acerca de lo que realmente es la vida del hombre. Pero qué pena es que estas advertencias no sean escuchadas. Qué tristeza da cuando estas cosas vienen, las pensamos, las razonamos, pero al poco andar ya desaparecen. Tal vez has ido a un funeral, has pensado en la muerte, has pensado acerca de la fragilidad de la vida, tal vez te has puesto a pensar con respecto a tus objetivos, a tus planes, a lo que más amas, a las cosas que te llenan. Tal vez has pensado con respecto a cambiar ciertas actitudes, ciertas cosas, pero luego pasan los días.
tal vez la semana siendo optimistas y este pensamiento ya se ha ido. Porque las cosas que llenan nuestra vida, como ya mencioné, impiden que estos pensamientos puedan ser razonados con seriedad, con la seriedad de vida. La pandemia es controlada, se va y ya nadie se acuerda de todas estas cosas. Cuando la enfermedad viene por sorpresa, algo grave aparece, hay preocupación, hay planes inclusive en muchos casos de arreglar el futuro de otras personas, pero nos recuperamos y todo aquello simplemente se esfuma como el vapor. Entonces, no debemos ser necios en dejar pasar estas advertencias que una vez tras otra Dios nos hace por medio de su palabra y por medio de estas circunstancias y situaciones que día tras día tenemos que experimentar. El reloj avanza. El tiempo pasa y ese tiempo ya es un tiempo perdido si no hemos razonado con seriedad con respecto a este asunto. Así que la muerte física es una separación, porque la muerte es una separación, pero la muerte física es una separación del cuerpo y del alma. El cuerpo va a la tierra y el alma vuelve a Dios que lo dio. Pero hay otra muerte en la Biblia, que es una separación, pero que no tiene que ver con los componentes del ser humano, sino es una separación que tiene que ver en nuestra relación para con Dios. Génesis, el mismo libro al inicio que nos habla de que el hombre fue creado con un cuerpo y un alma, nos habla de que al inicio de la era humana, el hombre cuando fue creado fue hecho para tener comunión con Dios. Y tenía comunión con Dios. Eso lo vemos en los primeros capítulos del libro de Génesis. Así que el alma, con todas sus facultades, la voluntad, los pensamientos, las emociones, hallaba placer en obedecer a Dios. El alma hallaba placer en vivir bajo las normas de Dios. Pero algo trastocó toda esta realidad. El pecado. Allí en el huerto del Edén, esa desobediencia a Dios trastocó toda esta realidad y esta comunión fue rota. Esta comunión fue completamente quebrada, de tal manera que el hombre ahora estaba en enemistad para con Dios. Ya no quería obedecer a Dios. Ya no hallaba placer en obedecer a Dios, sino que hallaba placer en seguir sus propios caminos, sus propias ideas de la vida, su propia manera de entender la vida. Había fraguado en su mente su propia manera de entender las cosas. Finalmente el hombre se había hecho su propio Dios. Quería vivir autónomo de Dios. Y el hombre finalmente poder decir lo que es bueno y lo que es malo. Así que la consecuencia de este pecado precisamente fue la separación entre Dios y el hombre. La paga del pecado es muerte, dice el libro de Romanos. No solamente muerte física, que sí es una consecuencia del pecado, sino que también es una separación del hombre para con Dios, porque el mismo texto añade en el libro de Romanos, y no pueden alcanzar la gloria de Dios. No pueden estar en comunión con Dios, producto de ese pecado que ha contaminado todo el ser del hombre. Separados de Dios. Incapacitados para poder ganarnos el favor de Dios por nuestras propias obras. Incapacitados para poder obtener algún beneficio espiritual basado en nuestros propios méritos. La imposibilidad de agradar a Dios basado en nuestros propios esfuerzos, en nuestra propia manera de ver las cosas. Por eso el hombre, por sí mismo, no puede estar en comunión con Dios. Porque producto del pecado, el hombre por naturaleza está separado de Dios. Está en lo que la Biblia llama muerte espiritual. Así que el hombre no puede conocer a Dios por sí mismo, no puede tener comunión con Dios producto de esta separación, no puede considerarle seriamente, no puede obedecerle y no puede caminar en los caminos de Dios, sino que más bien desea seguir sus propios caminos. Y de hecho lo dice en el versículo 9 del capítulo 11, al inicio de esta sección. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos.
Aquí Salomón está simplemente mostrando cuál es la práctica natural de un hombre sin Dios. Seguir sus propios caminos, su propio corazón, sus propios caminos y andar en la vista de sus propios ojos. Aquello que le causa alegría, gozo, pero sin considerar a Dios. Así que toda persona, como ya mencioné, irremediablemente un día va a tener que enfrentarse a la muerte física. Toda persona. Pero esa misma persona que va a encontrarse con la muerte física, la separación del cuerpo y el alma, cada día de su vida aquí en la tierra experimenta la separación con Dios. Vamos camino a la muerte física, teniendo en nosotros una muerte espiritual, y me refiero a aquellos que no han venido delante del Señor en arrepentimiento. El hombre mira hacia la muerte física sin saber que ahora está muerto también en aspectos espirituales. Está esperando ese momento cuando el cuerpo se separe del alma, sin saber que ahora también está completamente separado de Dios. Y esto se ve reflejado en la indisposición que hay en contra de Dios. Nuestro deseo de ser autónomos de Dios, nuestro deseo de vivir simplemente basado en nuestras propias ideas de la vida. Y a esto la Biblia llama muerte espiritual. Y de esto también nos habla Salomón en este libro de Eclesiastés. Así que eso es muerte, separación, primero una muerte física, separación del cuerpo y el alma, pero también una muerte espiritual que es la separación que el hombre por naturaleza experimenta para con Dios, porque está en enemistad contra Dios. La pregunta ¿es la muerte el final de todo? Este es el segundo punto para esta tarde. ¿Será que con la muerte física todo se acaba como muchos enseñan? ¿Será que la muerte física es el final de absolutamente todo? Ya no hay nada más, no hay otra vida, no hay nada que hacer después. Pero obviamente debemos pensar como la Biblia nos enseña, de que la muerte no es el final de todo. Consideremos una ilustración para entender lo que es la muerte física comparado con la muerte espiritual. Cuando alguien es sorprendido en un delito, va a ser llevado a la justicia, va a ser presentado delante del juez de garantía, eventualmente se le van a poner las pruebas preliminares y el juez de garantía va a determinar algunas medidas cautelares de acuerdo a la gravedad del delito, manteniendo la presunción de inocencia, pero basado en las pruebas es probable que determine una prisión preventiva. De tal manera que allí va a estar a la espera de que se inicie el juicio, y en aquel juicio van a ser presentadas todas las pruebas y a la luz de las acusaciones que va a efectuar la Fiscalía, considerando la defensa que se haga del acusado, el juez va a dictaminar una sentencia que va a quedar firme y finalmente va a tener que cumplirla. Entonces, la muerte física, para que me entienda, es como esa prisión preventiva, donde nuestra alma es puesta en una detención temporal a la espera de ese gran juicio que un día ha de ser en el último gran día. Entonces, en ese sentido debemos entender la muerte física. Es una detención temporal. No estamos con el cuerpo, solo el alma, y estamos esperando el día de aquel gran juicio final, donde todas nuestras obras, nuestros días y los segundos de nuestra vida han de ser presentados delante de nosotros. Y aquí es cuando muchas personas que han vivido sin considerar a Dios, sin vivir para Dios, sin venir delante de Dios, sin estar reconciliados con Dios, se van a encontrar en el gran juicio final, que es el tercer punto del mensaje. Porque la Biblia enseña, la misma Biblia que enseña acerca del hombre, cómo fue formado, de la enemistad que hay para con Dios. Esta misma Biblia nos enseña que un día todo ser humano, de toda la era humana, se ha de tener que presentar delante de Dios a dar cuenta por la vida que Él le dio. Y Salomón lo dice. Después de llamar a los jóvenes, alégrate, sigue el placer de tu corazón, anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos, pero recuerda lo siguiente, un día
Tu cuerpo se ha de separar del alma, de morir físicamente, y ya no va a haber nada más que hacer por tu alma, sino solamente esperar a ese último día, cuando sobre todas estas cosas, dice en el verso 9 del capítulo 11, te juzgará Dios. Y allí nos pone ahora en el juicio final. Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y el apóstol Juan también nos habla de este punto, de este momento, cuando nos habla de la temporalidad, de la separación del cuerpo y el alma, porque dice, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, los que han muerto, los que han pasado por la experiencia de la muerte física y el cuerpo se ha separado del alma, el cuerpo fue a la tierra y el alma fue a Dios que lo dio, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso también lo expresó Salomón aquí en el versículo número 5. Porque el hombre va a su morada eterna. Dos posibles destinos eternos. Aquellos que han venido delante del Señor, lo que Juan dice, aquellos que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero por otro lado, aquellos que no vinieron delante de Dios, aquellos que hicieron lo malo delante de Dios, aquellos será una resurrección, ya no para vida eterna, sino para condenación eterna. Y esto debe ser una realidad para cada uno de los seres humanos, para cada uno de nosotros que estamos hoy aquí. La separación del cuerpo y el alma de la muerte física un día se acabará, nuestros cuerpos se volverán a reunir con el alma y seremos llevados a aquel juicio final donde seremos enviados a uno de los dos posibles destinos eternos. O vamos al cielo, a la presencia de Dios por siempre y para siempre, o estaremos desterrados en el infierno, el castigo eterno, por siempre y para siempre lejos de Dios. Y ese destino eterno está marcado por nuestra relación con Dios aquí en este mundo. No hay un purgatorio, no hay un limbo, no hay un lugar intermedio, sino que en el momento de morir, dice el libro de Hebreos, está establecido que los hombres mueran, que haya una separación del cuerpo y el alma una sola vez. Y después de esto viene el juicio, donde una vez más el cuerpo se ha de reunir al alma y tendremos que ir a dar cuenta delante del Señor, y allí seremos enviados o a la vida eterna o a la condenación eterna. Morir sin Dios es estar para siempre alejado de Él. Morir con Dios, como dijo Pablo, es ganancia. Por eso es que cuando muere un creyente hay tristeza, hay dolor, pero por sobre todas aquellas cosas hay gozo y alegría, porque sabemos lo que a esa persona le espera en la patria eterna. Sabemos el lugar donde aquella persona está. Y ya quiero ir al último punto. ¿Puede ser evitada la muerte? ¿Puede ser evitada esta separación? Y por supuesto tenemos que diferenciar de la muerte física y la muerte espiritual. Si nos referimos a la muerte física, no hay nada que podamos hacer. No hay nada que pueda evitar que todo ser humano, de toda nación, pueblo y lengua, tenga que morir. Esto es algo irreversible. Un día todos moriremos. No hay nada que hacer. Puede ser mañana, puede ser la otra semana, puede ser en un par de años más, puede ser una grave enfermedad, puede ser un virus, puede ser un accidente, o puede ser una apacible muerte en el lecho, en tu hogar. Sea como sea, nadie tiene la vida comprada y un día todos los seres humanos, incluyendo a todos los que estamos hoy aquí, vamos a morir. Así que hay una delgada línea entre nosotros y la eternidad. Así que la muerte física no puede ser evitada. Todos tendremos que morir, a no ser que el Señor venga antes. Pero ahora con respecto a la muerte espiritual, a la separación con Dios, la Biblia nos habla, y este es lo glorioso del mensaje del Evangelio, de la palabra del Señor, que esta separación existente entre el hombre, la mujer, el ser humano, para con Dios, puede ser quitada. Esa enemistad puede ser cambiada en reconciliación. Esa condenación eterna que se está experimentando aquí en la vida, mientras estamos con vida en esta tierra, puede ser transformada
ahora a vida eterna. La muerte física es inevitable. La muerte espiritual, la separación con Dios. En esta vida sí hay una manera en cómo podemos ser, una vez más, reconciliados con Dios, tener comunión con Dios, ser hechos cercanos una vez más para con Dios. ¿Cuál es la manera? Bueno, allí está el mensaje del Evangelio, el glorioso mensaje del Evangelio, el mensaje de buenas nuevas, que en medio de esta mala noticia de que un día tendremos que morir y que estamos en una condición espiritual lamentable, que hay esperanza para el hombre, que hay esperanza para el ser humano, que es posible estar en comunión con Dios, que podemos ser reconciliados con Dios, que podemos tener vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Dijo Juan en el capítulo 17, que conozcan a Dios, el único Dios verdadero por un lado, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la manera en cómo la muerte espiritual puede ser revertida, de tal manera que ahora tengamos vida espiritual, no en algo que nosotros podamos hacer, no en algo que nosotros podamos ofrecer a Dios, no en nuestros méritos ni en nuestras obras. Es algo que Dios hace, y esa vida eterna viene en primer lugar por conocer a Dios y por conocer a Cristo. Pero este es un conocimiento no solamente intelectual, no es un conocimiento meramente superficial de algunas cosas, sino es un conocimiento que demanda una relación. Te ilustro esto. Tal vez todos tienen algún personaje muy popular que les sea muy querido, tal vez. Alguien de quien saben todo de su vida, inclusive a la hora que se acuesta, a la hora que se levanta, lo que hace, lo que no hace, lo que come, lo que no come. Tal vez algún actor o algo, lo que sea. Y puedes saber todo de esta persona, pero no lo conoces. Pensamos tal vez en un gran jugador de fútbol, de quien sabemos cada uno de sus goles que ha hecho, los récords que ha marcado, un gran tenista y todo lo que ha ganado, y podemos saber absolutamente todo. Y yo te invito, si es tu realidad, que saques tu teléfono. Haz este ejercicio ahora. Saca tu teléfono, busca su nombre y llámalo. ¿Estás seguro que no lo puedes hacer? Sabes todo acerca de él, pero no lo conoces, porque no tienes una relación de amistad con él. Entonces este conocer que nos habla Juan es mucho más que un intelectualismo, porque muchos dicen conocer a Dios, pero es un conocimiento superficial básicamente. Este conocimiento que nos habla aquí es un conocimiento que demanda relaciones. Conocer a Dios, conocer de Dios, su carácter, sus normas, lo que Él demanda de nosotros. Poder comprender que Él es el Creador y que hemos sido creados para glorificarle. Y a la luz de esta verdad de quién es Dios, nosotros podemos comprender nuestra propia realidad. Conocemos a la luz de su santidad nuestro pecado, a la luz de su justicia nuestra condenación. Conocemos que hemos hecho lo malo delante de Dios cada día de nuestra vida y que el pecado está arraigado en nuestro corazón de tal manera que todo lo que hacemos, lo hacemos contaminado por el pecado. El pecado es algo terrible. Está en toda persona. No hay nadie que se escape de él. Es un pecado que trae muerte, no solamente muerte física, sino muerte espiritual, como ya dijimos, y pierdes tu vida por la eternidad. Ese es el pecado, la terrible realidad del pecado que está en nuestra vida, y eso es lo que también debemos saber a la luz de quién es Dios. Y en tercer lugar es conocer a Cristo. Estar separado de Dios, como dije, es reconocer que no hay nada que podamos hacer para poder estar a cuentas con Dios. Nuestra maldad nos imposibilita cumplir las demandas de Dios. Pero aquí entonces comprendemos y entendemos todo lo que Cristo hizo en favor de pecadores. Cuando hace 2000 años aproximadamente vino a esta tierra, tomando una naturaleza humana, se humilló, de tal manera que vino y nació y vivió una vida recta, justa, delante de Dios, en obediencia total a sus normas, algo que nosotros no podríamos haber hecho. Pero luego fue a la cruz del Calvario, sin haber cometido maldad,
sin haber violado ninguno de los mandamientos de Dios, y allí Dios lo castigó. Dios Padre derramó su ira sobre él. La pregunta es ¿por qué? Si él no hizo maldad, si él no tenía deuda para con Dios. Él no tenía por qué llevar las consecuencias, porque él no había cometido pecado. Es entender que todo lo que él hizo, lo hizo en el lugar, en representación, como un sustituto para que el hombre, que no puede por sí mismo hacerlo, pueda ahora tener comunión con Dios, ser acepto de Dios y salir de la condenación y entrar a la vida eterna, pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Eso es lo que la palabra del Señor nos habla. ¿Puede ser evitado? La muerte física no. Pero sí nuestra condición para con Dios. Nuestra realidad de muerte espiritual puede ser transformada ahora y cambiada a vida espiritual cuando conocemos a Dios. Y a la luz de ese conocimiento de Dios, nosotros ahora entendemos nuestra realidad, pero a la vez entendemos todo lo que Cristo hizo en favor de pecadores, en favor de hombres y mujeres que no tienen nada que ofrecer a Dios. Y concluyo en esta tarde ahora, simplemente diciendo y llamándote a que antes que venga ese día de tu partida, cuando tu cuerpo ha de ser separado del alma y sea llevado un féretro y tu cuerpo vaya a la tierra, antes que el alma sea llevada a Dios para rendir una cuenta preliminar, debes buscar a Dios, porque luego de aquello no va a haber absolutamente nada que se pueda hacer, sino simplemente va a quedar una horrible expectación de aquel día del juicio final, donde las pruebas, los pecados han de ser presentados delante de ti, y qué lamentable será cuando seas apartado de Dios por siempre y para siempre. Puedes ser anciano, puedes ser un joven, puedes estar en el vigor de tu fuerza o en el ocaso de la fuerza, como se nos presenta aquí en este pasaje. Pero a la luz de esta realidad de la muerte que hemos hablado, debes considerar tu situación actual. ¿Tienes vida? Sí, tienes vida, tu cuerpo está ligado a tu alma y hay vida, pero tal vez no hay vida espiritual y estás separado de Dios y vives para ti mismo, sin considerar que un día deberás presentarte delante de Dios. Pero si vienes a Cristo, si vienes delante de Él, cuando esa muerte física llegue, cuando la luz de esta vida se apague, la luz de la verdadera vida se encenderá para ti. ¿Qué bendición es morir teniendo vida espiritual? Y dos cosas quiero mencionar al respecto aquí. Por eso Pablo pudo decir que el morir es ganancia. Y por eso es que cuando hay un funeral donde hay un cristiano, en medio del dolor natural que hay por la partida de un ser querido, hay gozo, hay esperanza, hay contentamiento, porque aquí él ha partido los brazos del Señor. ¿Qué diferencia es morir teniendo comunión con Dios? Porque hace que todo tenga sentido. Es tener garantía de estar con Dios para siempre. Y cuando nuestro cuerpo se una a nuestra alma, será para recibir una sentencia absolutoria. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Separación. Eso es muerte. Separación física, separación del cuerpo y el alma. Irreversible. Pero la separación espiritual, la muerte espiritual, aquello puede ser revertido. En la medida que nos aproximamos al Señor, venimos delante de Él y derramamos nuestro corazón en arrepentimiento por aquella vida que hemos estado viviendo lejos de Dios y en contra de Él, y confiamos en el Señor, nos aferramos a Él y reconocemos que si no es por Cristo no hay manera de poder hallar vida espiritual. Que el Señor nos ayude a todos.